Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que sería la interpretación de la imagen en ecografía. Vamos a hablar un poco y conocer de qué se trata la imagen en ecografía, cómo se forma y cómo nosotros podemos aprender a interpretarla de una manera sencilla. Básicamente tenemos que entender que la ecografía está formada a partir de sonido, más específicamente de lo que se conoce como el ultrasonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es la energía mecánica que produce compresión y rarefacción alternantes del medio conductor a medida que lo atraviesa en forma de ondas. El oído humano abarca un rango de entre 20 Hz a 20 kHz. Entonces, según esta definición, podemos hablar de que el sonido representado en la forma ondeada, como pueden ver en la pantalla, puede dividirse en sonidos audibles para los humanos, entre 20 y 20 Hz y kHz, y los infrasonidos, por debajo de lo que serían los 20 Hz, que puede ser audible para los elefantes, y los ultrasonidos, que es lo que utilizamos en ecografía, más precisamente entre 2 MHz y 15 MHz, y que puede ser, como dato extra, que puede ser escuchado por los delfines, por ejemplo. Para poder, utilizar o interpretar o poder constituir una imagen ecográfica, nosotros utilizamos la que actualmente conocemos como un ecógrafo, como pueden ver en pantalla. Aunque no siempre se utilizó ese ecógrafo. Hoy en día podemos, gracias al avance de la tecnología, podemos ver que los ecógrafos son portátiles, son más pequeños, pero en épocas más antiguas se utilizaba, como pueden ver, una cuba de agua donde se introducía al paciente, como pueden ver en la imagen, y se producía la emisión de ultrasonido en esta zona como para poder generar la imagen en la pantalla de la computadora, pero fíjense lo precario que resulta esto y de realizarlo en este momento, ¿sí? Entonces uno comienza a pensar, ¿qué es la ecografía? Bueno, básicamente la ecografía utiliza ondas de pulso cortas que se transmiten al interior del cuerpo. Estos pulsos se pueden reflejar, dispersar, refractar o absorber, y presten mucha atención a estos 4 elementos. Básicamente lo que hace la ecografía es similar a lo que hace el sonar de un barco. Envía una determinada señal a un determinado lugar y a partir del emisor recibe las señales que se reflejan en determinada estructura, y con esa recepción puede, en base a un equipo electrónico, identificar diferentes elementos que se interponen entre la zona emisora y la zona reflectora. ¿Qué es lo que constituye un ecógrafo? Bueno, el ecógrafo principalmente tiene o consta de un transductor, que es el que se encarga de enviar y recibir las señales, es decir, actúa como emisor y actúa como receptor, y lo envía hacia una memoria, hacia una unidad de procesamiento, que a su vez lo que produce es un reflejo o una interpretación de esa información recogida que se traduce en la pantalla. Como pueden ver en el gráfico, entonces se produce una emisión de ultrasonidos. Estos ultrasonidos son reflejados y vuelven al transductor, pero al encontrarse una estructura que se interpone entre estos procesos, se puede reflejar a nivel del monitor la presencia del mismo y podemos detectar la presencia de una estructura entre la emisión y la recepción producida por el transductor, ¿sí? ¿Qué es la reflexión? Bueno, la reflexión tiene lugar cuando el pulso encuentra una interfase entre tejidos que tienen impedancia acústica diferente. Pero, ¿qué es la impedancia acústica? La impedancia acústica es el producto de la velocidad del sonido por la densidad del tejido. Esto es muy importante de entender por el hecho de que el sonido transcurre a velocidades diferentes en diferentes estructuras. Es decir, cuando más próximas estén las moléculas entre sí, más rápida va a ser la velocidad del sonido. Y esto tiene como consecuencia de que la velocidad sea mínima en los gases, un poco más rápida que en los gases a nivel del agua, un poco más rápida que el agua a nivel de los tejidos blandos, donde se considera que la velocidad promedio es de 1500 metros por segundo, y aún más rápida a nivel óseo. Esto es muy importante a la hora de determinar cuando algunos elementos funcionan como reflectores o no, y es por eso que cuando nos encontramos con una impedancia acústica, es decir, con dos estructuras que transmiten la velocidad del sonido en forma diferente, una región fina, obviamente, esto puede producir o actuar como un arco reflectivo.
Otra situación que podemos encontrar hace referencia a lo que se conoce como dispersión y se refiere al cambio de dirección del sonido en múltiples direcciones. Produce una señal débil y tiene lugar cuando el pulso se encuentra con una interfase acústica pequeña, es decir, con pequeñas zonas como por ejemplo las vías sanguíneas o los canalículos biliares encontrados en el parénquima hepático, que produce una dispersión porque al encontrarse con estas pequeñas interfaces produce un cambio de dirección en el sonido, lo cual conlleva que podamos determinar todo lo que se conoce como lo que sería el parénquima hepático, viéndolo en cierta forma de aspecto heterogéneo, aunque en ecografía esto se puede catalogar como homogéneo, ¿sí? Pero a grandes rasgos podemos determinar que hay pequeñas, digamos, pequeñas ventanitas oscuras, pequeñas regiones anecoicas y pequeñas ecogenicidades distribuidas en su interior, ¿sí? De todas maneras, acá encontramos también lo que se conoce como una reflexión. Fíjense que aquí tenemos las venas hepáticas, ¿sí? Y solamente en una de ellas, en la que se encuentra en una posición específicamente, digamos, contrapuesta a lo que sería la localización del transductor, ¿sí? Se encuentra paralela al mismo. Al encontrarse en esta zona produce una reflexión directa porque choca contra esta interfase acústica, porque como pueden ver y como mencionamos con anterioridad, encontramos una estructura que transmite el sonido a una determinada velocidad y otra estructura en el interior de este vaso, la sangre, que lo transmite a una velocidad diferente, y al encontrarse de una forma paralela se pueden apreciar lo que serían las paredes de los vasos, que a su vez produce una reflexión directa del sonido, cosa que no puede observarse directamente porque no se encuentran en una situación paralela al transductor con los otros dos vasos hepáticos, el medio y el izquierdo, ¿sí? Este es el mejor ejemplo como para entender lo que sería la dispersión del sonido en diferentes direcciones y la reflexión del sonido. Encontramos también que se puede producir una situación de refracción del sonido, que es un cambio de dirección que tiene lugar cuando éste se encuentra con la interfase entre dos tejidos que lo transmiten bruscamente a diferentes velocidades y que esta interfase tiene, digamos, un tamaño considerable. Esto es el principal motivo de error en la interpretación de la localización de algunas estructuras, como pueden ver, por ejemplo, si tomamos la zona del hígado y la zona del diafragma y por debajo al encontrarse una gran cantidad de aire correspondiendo a lo que sería la cavidad abdominal, podemos encontrar que tenemos dos estructuras que transmiten el sonido a diferentes velocidades, y es por eso que puede llegar a producir lo que se llama un estado de refracción y lleva a la formación de imágenes en espejos. Aquí pueden ver la presencia de la vena hepática y una vena hepática inexistente que se encuentra paralela a la misma, fíjense, y de esta manera podemos catalogar como, erróneamente, como la presencia de una vena en una zona donde realmente no existe tal, ¿sí? De hecho, fíjense que si nos encontramos con una estructura que tiene gran cantidad de aire, anatómicamente no encontraríamos ningún tipo de vena en esta localización, bien por debajo, digamos, del diafragma, donde naturalmente encontraríamos la presencia del colon. Es por eso que no encontraríamos una vena de estas características y hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar este tipo de imágenes. Otro proceso, y no menos importante, aunque el último, que se puede producir en la ecografía es el proceso de absorción, que a su vez lleva a la formación de diferentes alteraciones que a los ecografistas nos sirven de muchísima utilidad. La absorción se hace referencia a la pérdida de energía sónica secundaria a su conversión en energía térmica. Es mayor en tejidos blandos que en líquidos y aún mayor en los huesos. ¿Cuáles son los mejores ejemplos para saber a lo que se refiere con la absorción? Bueno, principalmente en esta imagen podemos observar todos los elementos que vimos, digamos, en el video. Y fíjense que encontramos una litiasis en la vesícula biliar, ¿sí? Fíjense que esta litiasis tiene una sombra acústica posterior y la formación de esta sombra acústica posterior es porque el calcio que se presenta en esta litiasis se encuentra absorbiendo el sonido, por lo tanto no lo deja pasar y por lo tanto se forma como una estela sucia por detrás de la imagen, en lo que se conoce como sombra acústica posterior. Diferente a lo que sucede en una zona anecoica, cuando el sonido atraviesa determinadas estructuras que lo transmiten a diferentes velocidades, lo dispersan cuando va atravesando determinada estructura, se produce una reflexión y lo que nos ayuda a determinar lo que son las paredes de la vesícula, se produce también un cambio en cuanto a la velocidad y fíjense que al encontrarse y al no tener, digamos, ningún tipo de absorción, de reflexión o de dispersión, el sonido pasa limpio a través de esta estructura y se puede ver un refuerzo acústico posterior, lo cual a los ecografistas primero y más que nada nos permite identificar una zona
con contenido líquido por el refuerzo acústico que se produce y una zona calcificada con la sombra acústica posterior que se produce. Fíjense que en la otra imagen tenemos la presencia de barro biliar, donde no se produce un refuerzo acústico posterior, como sí se produce en esta imagen, pero sí acá en esta imagen, al tener, digamos, estructuras que absorben gran cantidad del sonido, no hay una región tan marcada como lo es en la imagen anterior. ¿Sí? Fíjense que estos son los diferentes elementos los cuales nosotros damos significado en la ecografía para poder hacer o ayudar a la identificación de diferentes estructuras, tanto normales como patológicas. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. No se olviden de darle un me gusta al video y compartirlo. Eso ayuda muchísimo al canal, Y cualquier duda o pregunta que tengan, estoy a disposición. Muchas gracias.